don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best. If no one ever told you it's all gonna be okay. We're just people never sleeping over stupid shit. We won't remember in the morning, yeah, we're gonna forget. And no one ever told you it's all gonna be okay. Bueno, pues continuamos después de escuchar a Boticaria García. Ya escucháis ahora esta sintonía y decís, que viene Patri, que es la hora de Patri. Sí, es la hora de Patri. Nuestra psicóloga de cabecera, ella es cofundadora del Centro de Psicología TAP, T-A-P. Lo digo así para que podáis escribirlo, que a veces pues dices TAP, TAS, TAP, TAP, T-A-P. Es fundadora del proyecto Familiando, del que tanto hemos hablado y seguimos aquí en Cuídate. Es un poco como nuestra guía dentro del bienestar, la salud mental. Y bueno, pues nuestra psicóloga de cabecera en el programa, y estamos felices de tenerla cada semana aquí. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Yanela. Tenemos que decir que, como ya sabéis, que desde hace unos días hemos ido probando, bueno, pues esto de YouTube, porque ya emitimos en directo en YouTube. Bueno, pues estamos hoy con Patri, que si te metes en el canal de YouTube de Radio Marca, ahí vais a ver a Patri en directo, nos vais a ver a las dos en esta conversación, y siempre invito a los oyentes, Patri, que en el mismo chat, que si nos quieren decir algo, que nos lo pueden decir. Perfecto. Y os vamos contestando y vamos manteniendo una conversación con vosotros. Sí es verdad que a mí es una sección donde meto poca baza, porque uno, me gusta escucharte, está todo muy estructurado. Y dos, creo que es muchísimo mejor cuando llegamos al momento, pues herramientas muchas veces para trabajar nuestro entrenamiento, el escucharte, el no interrumpir la sección. A mí reconozco que es una sección para escuchar, donde yo te saludo y es todo tuyo, Patri. ¿Es así? Pues vamos a ello. Fíjate que aquí hay un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, el llevarlo a un formato conversacional es verdad que interrumpe, y quizá alguna vez nos ha pasado que no llegamos a todo el contenido que queríamos. Cierto. Pero también te digo que hoy, como traemos un tema complejo, porque es así, vamos a debatir mucho. Tengo yo la sensación, precisamente porque, y ya lo introducimos, la diversidad sexual es un gran desconocido, una gran desconocida, siendo seres sexuados como somos desde que nacemos. El ser humano, desde su concepción, estamos muy apegados a la sexualidad, pero nos cuesta, aun estando en el 2025, hablar de sexualidad y entender la diversidad sexual, y la sexualidad desde la parte afectiva aún nos cuesta mucho englobarlo, identificar, entender mucha terminología. Parece que ahora hemos puesto que son nuevas etiquetas y no es el sentir de siempre. Lo que pasa que ahora ya tenemos un lenguaje sexual y emocional. Entonces vamos a ir discriminando en estos minutos que tenemos por delante qué es esto de la diversidad sexual. Vamos a ir directamente a un glosario de términos, de terminología, para entender la diferencia entre unos términos y otros, porque muchos de nuestros oyentes pues quizá no han hablado o no han escuchado nunca hablar de queer, otros sí, pero tampoco saben qué es la intersexualidad o no. Vamos a ver ese LGTBI, ese I que es, porque muchas veces tenemos mucho desconocimiento, no podemos, por lo tanto, acompañar a nuestro entorno, a nuestros hijos y crecimiento como sociedad si no conocemos y si no tenemos un conocimiento base. Me parece muy interesante este tema y ya te lo dejo todo a ti. Yo misma tengo mucha confusión muchas veces y lo reconozco así. Creo que como toda la sociedad, si no mentiría. Claro. Me da mucha rabia porque es verdad que es una información que tenemos que tener todos. Quizá lleguemos tarde a entender esos conceptos y tener claro, ¿no?, a qué nos estamos refiriendo, pero estamos todavía mucho más atrás. Creo que en algunos casos entender esa diversidad sexual es una fachada, no se entiende en el fondo muchas veces. 2, se sigue opinando sobre el tema cuando creo que no es un tema de opinión. O sea, la diversidad sexual no es opinable. Es una realidad. Es una realidad. Eso es. Pero seguimos opinando. No, pero es que es mi opinión, no es tu opinión. Es que una realidad no es opinable, es lo que es. La diversidad sexual es así.
No es para opinar. Es que me parece mal. No te tiene que parecer mal. Es lo que es. Es que me parece mal que existan los perros. ¿Te parece mal? No. Es que me parece mal que existan los niños. Es que me parece mal que existan los hombres. ¿A que no? Es exactamente lo mismo. No es opinable. Punto. Pero esto que tú lo tienes tan claro y que parece, ¿no?, casi una idea revolucionaria, tenemos que saber aterrizarla, y yo siempre digo que la diversidad sexual o la educación sexual pasa por educar y por tener una base pedagógica, por entender, por escuchar. Si no tenemos estos espacios donde debatir todo lo que tiene que ver con la sexualidad y todo lo que tiene que ver con ese bienestar emocional y con esa salud mental, de repente la dejamos en un espacio oscuro. Por lo tanto, vamos a conseguir el objetivo de esta sección de hoy, que es promover el respeto y la igualdad por las personas que pertenecen o no al colectivo LGTBI, porque muchas veces entendemos la diversidad sexual hacia el colectivo, pero entendiendo y partiendo de una premisa, que es que la sexualidad y la diversidad sexual está en todos nosotros, en toda la población, de repente ya no es algo sobre un colectivo, es que directamente nosotras tenemos nuestra propia sexualidad y tenemos nuestra sexualidad diversa. Visibilizar la diversidad afectiva, sexual, de género como una riqueza social, no como algo a erradicar, no como algo a ocultar, no como algo como si no pudiera, no, como si no pudiéramos transitar por ella. Ofrecer, como siempre ofrecemos, herramientas para combatir la discriminación, pero sobre todo fomentar uno de los valores que siempre hablamos y que siempre entendemos y recogemos en esta sección, que es la empatía y el respeto. La tolerancia. Son 3 valores que van de la mano: la empatía, la tolerancia y el respeto. Y queremos con esta sección ir, bueno, pues quitando algunos estigmas, algunos mitos, y entendiendo bien qué es. Claro, como siempre, para empezar a entender y empezar a discriminar, tenemos que irnos a ciertos conceptos, y vamos a entender bien qué es esto de la diversidad sexual, afectiva y de género, donde nos incluimos todos, como hemos dicho, porque vivimos desde el deseo, la afectividad, y cada uno el género que conforma. Pero para eso tenemos que saber qué es esto de la orientación sexual, ¿no?, que es una de las primeras confusiones que tenemos de base, y yo quería parármelo, ¿no?, en esta parte docente de profe que tengo. Pues venga, vamos a ver qué es esto de la orientación del deseo. Nos referimos a la orientación del deseo cuando hay una atracción afectiva sexual por otras personas. La orientación sexual es una tendencia interna que determina hacia quienes nos sentimos atraídos y a quienes deseamos, y de quién nos enamoramos. Por lo tanto, esto puede ocurrir con personas del mismo sexo, pueden ocurrir con distinto, o pueden ocurrir hacia ambos lados. La orientación del deseo es esa atracción que tenemos por otras personas, independientemente de su género, independientemente de su definición. Claro, la orientación del deseo, al igual que la identidad, no puede modificarse o elegir. Muchas veces no implementamos programas de educación sexual, que son programas para la prevención, por supuesto, de los ataques y de esas fobias hacia ciertos colectivos, pero también son programas donde recogemos las diversidades y entendemos y fomentamos el respeto. Cuando esto no está, cuando realmente no entendemos que esto no se elige, podríamos abrir las puertas a programas de educación sexual y de diversidad sexual.
¿Por qué muchos centros educativos no abren sus puertas o hay cierta población más resistente a una parte pedagógica, educacional, que tiene que ver con la diversidad sexual? Porque esta creencia que es, bueno, es que uno se transforma, ¿no? Claro, conocer... Cuando se ve este tema como una moda, dice, es como, sí, esto es una moda. O cuando dicen, bueno, es que si lo normalizamos, a mi hijo le puede... No, vamos a ver, como no es una moda, tú no puedes convencer, o sea, tu hijo va a tener la orientación. Efectivamente, claro, será heterosexual, será homosexual o será bisexual, dependiendo del descubrimiento que haga de su propia orientación del deseo. Pero esto no es que hablamos de modas como si al final esto fuese un efecto llamada, sí, o un efecto, incluso para algunas personas, lo cual me parece mucho más triste, un contagio. Sí. No nos damos cuenta de eso. De esa Así normalidad y naturalidad y que es exactamente igual. Por eso a mí me gusta mucho el verbo descubrir cuando hablamos de diversidad sexual, porque los niños en torno a los 2-4 años ya tienen una conformación, una idea, una primera identidad y una primera aproximación hacia lo que va a ser su estructura relacional a nivel sexual y afectivo. Ya con 2-4 años. Con 5-7 se afianza porque es un descubrimiento. Por lo tanto, nuestros hijos y nuestras hijas que están en esa experimentación, que están en ese descubrimiento, porque les hablemos de diversidad sexual, no van a convertirse en nada, ni en A, ni en B, ni en C. Son simplemente A, B o C y ya está. Ya está. Por lo tanto, entender la orientación del deseo desde el descubrimiento y desde el respeto es una idea básica. Claro, para esto hay que entender bien qué es eso de la expresión de género y qué es el género, que es otro de los conceptos clave que trabajamos en diversidad sexual. El género es una construcción social que se asigna a roles de hombres o mujeres. La expresión de género es cómo nos mostramos. Yo hoy vengo con un vestido. Es una... no, al final no deja de ser un código social donde cualquiera que me vea de lejos podrá pensar, una mujer. Pero ¿qué pasaría si vemos a un hombre con un vestido, con una falda? Ya le otorgamos una asignación que probablemente no tenga nada que ver. Una cosa es la expresión de género y otra cosa es la identidad. Y aquí tenemos que empezar a hacer diferenciación. Claro, la identidad sexual es cómo una persona identifica internamente, cómo nos identificamos. Yo me identifico como hombre, como mujer, como no binario, que esto es un término también muy complicado, muy complejo. Que sabemos la palabra, que la estamos escuchando, pero a lo mejor no tenemos claro qué es. Eso es. Es cómo me identifico, aunque se produzca una categorización de hombre-mujer, macho-hembra. Al final los genitales, y esto es una idea central y muy importante, no determinan la identidad de una persona, como tampoco lo hacen los cromosomas o los niveles hormonales. Los genitales son una parte más del cuerpo, como otras muchas partes del cuerpo, con sus tamaños, con sus formas, con sus colores, muy diversos, de nuevo. Por lo tanto, esto no aporta en sí una identidad para la persona, ¿no? Nos define el qué. Nuestros genitales no nos define la atribución que nosotros hacemos de cómo nos sentimos y no la atribución externa que puedan hacer de nosotras y de nosotros. La identidad hace referencia a cómo nos construimos cada uno de nosotros a través de este proceso de sexuación. Fíjate que es importante aquí discriminar que cómo nos pensamos, cómo nos identificamos, cómo me vivo y cómo me siento es lo que me hace tener una identidad u otra. No es lo que me asignan, no es cómo me etiquetan, sino cómo me siento yo en primera persona y cómo comparto, por lo tanto, con los demás, con mi círculo social, con mi círculo afectivo, con mi círculo familiar, quién soy. Y como bien decías, esto no es una moda.
Lo que pasa que ahora, afortunadamente, estamos en un momento donde podemos verbalizar cómo nos sentimos y quiénes somos. Durante muchos años o en otros países no se puede o no se puede y sigue sin poderse, por lo tanto no es que no exista, es que necesariamente lo hemos tapado porque no hemos tenido oportunidad de hablar de ello con tranquilidad y con una gestión ¿no? donde hablar de nuestra orientación del deseo, de nuestra identidad de género, de nuestra identidad sexual, es que no era posible. Sí, efectivamente, si es que es así, esa libertad que ahora te puedes encontrar ante una situación así de poder hablarlo. Claro. Pero no porque la moda, no porque, como tú decías, haya un contagio, haya una moda, haya una experimentación, no, hay un descubrimiento, y ahora nuestros jóvenes tienen la capacidad de hablar en sus entornos familiares y en sus entornos sociales, afortunadamente, de cómo se siente y de quiénes son, de cuál es su identidad. Ahora, la parte que ha tenido una identidad sexual o un género más definido en la historia, es decir, hombre, mujer y punto, sí. No voy a caer en el error de lo que voy a decir. Otras personas dirían, bueno, de lo normal, no, lo normal es todo. Caen en este tipo de lenguaje, es decir, cuando una persona, y yo a veces lo pienso y dice, no, cuando yo oigo a alguien que dice, no, yo lo respeto todo, no lo estás respetando, estás verbalizando que lo respetas para intentar convencerte, porque tú no tienes que respetar. Yo no digo, tú eres mujer, pues yo lo respeto, porque lo entendemos, entre comillas, como normal, cuando no es que sea normal o anormal, es que simplemente tu género ha estado reconocido a lo largo de la historia. El mío a lo mejor no. Si me estás diciendo ya, no, yo lo respeto, es que es una fachada. Estás intentando verbalizar un respeto que realmente te estás esforzando por tener. No lo respetas en el fondo. En realidad esa tendencia, y esto vamos a empezar ya con el glosario, ¿no? A discriminar, es mucho más fácil a nivel poblacional entendernos todos como cis, que es cisexual, que son las personas cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer. Es decir, tú eres cis, vale. Yo soy una persona cis. Cuando coincide tu género al nacer con cómo te sientes. Eso, mi identidad de género con mi sexo asignado. Vale. Pero claro, tenemos otras realidades y tenemos otra diversidad sexual. No todo el mundo podemos ser cis. No todo el mundo lo somos. Entonces, claro, vamos a empezar en este glosario, ¿no? Y que venimos como muy pedagógicas a este espacio. Y de hecho quiero que nos dé tiempo porque me parece muy interesante. Si no, continuamos con el tema, pero por favor, porque quiero que quede claro y que con este tipo de contenidos empecemos ya a soltar lastre. Los que por tradición tenemos ese género donde se nos ha normalizado en la historia y hemos tenido esa suerte, pues vamos a, por lo menos a empezar ya porque a aprender sabemos que este vocabulario. Muchos de nuestros oyentes precisamente se paran, ¿no? a escuchar esta sección precisamente por estas claves, ¿no?, conceptuales o por estas claves prácticas. Hoy no vamos tanto a la práctica, porque la práctica, ¿qué sería? Bueno, la parte práctica de esto es que ejerzamos una acción directa de tolerancia, de respeto y de empatía a todas las diversidades sexuales y afectivas en relación a nuestra identidad. Esa es la práctica que nuestros oyentes se tienen que llevar. Pero sí, hoy queríamos, igual que hemos hablado de cis, venga, vamos a ver qué es asexualidad. Porque muchas veces no se entiende o no somos capaces de discriminar. Es esa orientación sexual de quien no siente atracción hacia otras personas o la siente de una forma muy leve, que no implica necesariamente, y esta es la parte quizá que tenemos que matizar, que no implica necesariamente la ausencia de deseo, pero es muy bajo. O no implica que no haya ninguna actividad sexual, pero es muy bajo. Hay personas que son asexuales
Y esto parece que atribuimos que, claro, les va a costar vincularse, que les va a costar entenderse, ¿no? Y generar un vínculo con otras personas. Para nada, desterremos esta idea, porque muchas de las personas que están en nuestro entorno de otras generaciones probablemente hayan sido asexuales, ¿no? En los entornos rurales, el solterón o la solterona, ¿qué ha pasado con ellos? Bueno, aquí entramos muchos matices porque hay una parte cultural y hay una parte, ¿no?, de cuidado a los padres, y entonces uno de los hijos siempre se quedaba, ¿no?, para proteger. Ese aspecto sí, pero hay a lo mejor lo que tradicionalmente se ha llamado solterón o solterona, a lo mejor era una persona asexual. No tenía esa necesidad. No tenía ese deseo, no tenía esa necesidad, no se activaba, por lo tanto, la promoción interna y el deseo de conocer a alguien para vincular desde esa parte de activación sexual. Y ahora, cuando yo tengo claro que soy una persona asexual, mi relación con los demás va en otra línea, va en lo afectivo, va en lo intelectual, lo comparto, no me escondo porque entonces voy a ser rechazada o rechazado. Lo entiendo. También ha tenido su estigma, ¿eh? Sí. También ha tenido su estigma. Bisexualidad. La atracción afectiva, erótica, sexual hacia personas de un sexo o de un género independientemente del tuyo. Se entiende fácil. Sí. Gay se entiende fácil, lesbiana, homosexual, heterosexual. Estos son términos que para nosotros son más comunes. Vámonos a los que son menos comunes, ¿no? Las personas trans. Ojo, Personas... si tú sabes el contenido que falta, nos queda un par de minutos, Sí. Podemos dividirlo en 2 programas. Nada. Y seguir el próximo día, ¿eh? Llegamos, porque quiero pararme en las personas trans, que son personas cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer, incluye a personas transexuales, transgénero y no binarias. Me siento en un cuerpo que no es el mío. Fíjate la dificultad de percibirte en una estructura, en un edificio en el que tú no te ves. Es como si te mirases en un espejo y no te reconocieses, Y no te reconocieras. ¿no? Es un poco eso. O sea, eso es. Has nacido pues con ese envoltorio, ¿no? Ese cuerpo que no es el tuyo. Claro. Vámonos ahí a otro término que hemos, al principio lo hemos señalado. Las personas no binarias, que son aquellas que no se identifican exclusivamente ni como hombres ni como mujeres. Y ya por último, no quiero dejar de hablar de el queer, que son las personas que tienen una identidad sexual y de género no normativas, o sea, no cisgénero, y la intersexualidad, que es la condición en la que la persona nace con unas características sexuales, genéticas, hormonales, anatómicas, que no encajan en las definiciones típicas de masculino o femenino. Son términos complejos. De Los hecho, retomaremos. Me gustaría retomar el tema porque nos han quedado Sí. Otros conceptos que me parece importante hablar de ellos, incluso entender más en profundidad esto de lo que estamos hablando. Así que yo te emplazo a que el próximo día semana, perfecto, sigamos hablando de ello, porque no quiero que dejarlo apartado en el tiempo. Patricia, ha sido un placer contar contigo en el programa. Gracias, Yanela. Continuaremos hablando de esto, o sea que el próximo miércoles... Con este nivel de complejidad. Gracias, Patricia. Gracias, Yanela. A vosotros os emplazo a mañana a las 3 de la tarde aquí en Cuídate, con mucha salud. Mañana es jueves, abrimos la Biblioteca de la Salud. Nuevo título bastante interesante. Os quedáis con la pizarra. Hasta mañana. Adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.